lo ha vuelto a hacer. Guy Ritchie lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a dirigir una película y ha vuelto a dirigir un peliculón. Porque realmente El Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, es un peliculón. Antes de ir al cine, había leído críticas, como todos antes de ver una película, y sí que hay algunas cosas que le atacan a Guy Ritchie que son ciertas. Por ejemplo, no es muy creíble dentro del contexto dentro de la leyenda del Rey Arturo, que está ambientada en el siglo VI en Inglaterra, y es que hubiera un chino y un negro que se sentasen con el rey en la mesa redonda. Vale, es cierto que eso es poco creíble, pero vamos a ver. Es una película de magia, es una película de brujería, es una película en la que se centra en la leyenda de una espada mágica. Vamos a ver, si nos creemos que una espada tiene poderes, ¿por qué no vamos a creernos que un chino o un negro formen parte de la corte del rey? Además, aquí se dan dos cosas que me parecen muy importantes. Lo primero, una película no tiene por qué ser fiel a ninguna historia, ni al libro original, nada. El trabajo de un cineasta, en este caso Guy Ritchie, es hacer una buena película, no es ser fiel a la historia que cuenta. Ese sería el trabajo de un realizador de documentales o de un investigador, de un historiador. Vale, el cine es otra cosa. El cine es un mercado de entretenimiento. Pagas una entrada para pasarlo bien. En este caso, Guy Ritchie hace una película que merece la pena pagar la entrada para verla. Por lo tanto, cumple su trabajo. Y segunda cosa, y mucho más importante, es no se puede ser fiel a una leyenda. Vamos a ver. Una leyenda siempre se ha transmitido, y sobre todo antes de que existiese la imprenta, de manera oral. Alguien se la cuenta a otra persona, que a su vez se lo cuenta a otra persona, que a su vez se lo cuenta a otra persona. ¿Os acordáis cuando éramos críos y jugábamos al teléfono roto? El juego que consiste en que una persona le cuenta al oído a otra persona, que a su vez le cuenta al oído a otra persona, que a su vez le cuenta al oído a otra persona, y luego se cuenta la frase o lo que dice el primero y lo que dice el último. Y ha sufrido un montón de modificaciones. Pues con las leyendas pasa lo mismo. Una leyenda la cuenta el abuelo, se lo cuenta a sus nietos, los nietos cuando luego son abuelos se lo vuelven a contar a sus nietos, de un valle a otro valle cambia, hay unas personas que le añaden cosas, otros que le quitan, a unos les gusta magnificar determinados aspectos y a otros les interesa ocultar otros aspectos. Eso los que modifican de forma deliberada la leyenda. Pero hay otros que directamente la modifican porque se olvidan de datos, o porque le añaden otros, o porque creen recordar, o porque han bebido de varias fuentes. Tampoco es de extrañar que un pastor se junta con otros pastores, le han contado la historia desde varias fuentes y hace un refrito con esas historias que le han contado. Y él cuenta, pues un poco, una historia formada por varias historias que le han contado y le da su forma personal de narrar las historias. Por lo tanto, hablar de la esencia de una leyenda es desde la raíz erróneo. Por lo tanto, no se puede ser fiel a una leyenda, no se puede narrar tal cual una leyenda. El Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, es una película que va a hacer las delicias de cualquier fan de Guy Ritchie. Sí que hace algunas modificaciones sobre su estilo habitual. Siempre nos ha tenido acostumbrados a unas bandas sonoras muy austeras, muy minimalistas, mientras que en esta película le da una importancia vital a la banda sonora y además utiliza una banda sonora muchísimo más compleja y llena de matices, mucho más épica. También el tema que trata en esta película es mucho más épico que, por ejemplo, en Revolver, pero el uso de la banda sonora sí que he notado una diferencia bastante importante respecto a películas anteriores. Otra cosa que cambia, y aunque es cierto que en Sherlock Holmes, un juego de sombras, ya había utilizado un guión no escrito por él en las anteriores películas, pues en Snatch, Cerdos y Diamantes, en Rock'n'Rolla, en Lock and Stock, en la primera de Sherlock Holmes, utilizaba un guión escrito por el propio Guy Ritchie
o escrito por Guy Ritchie y ayudado por otra persona. En cambio, en El Rey Arturo, el guión es de Joby Harold, que es un director y guionista bastante desconocido, pero más joven que él. Se nota esa frescura distinta, una frescura más adaptada a la cultura popular actual, mucho más de videojuego, mucho más fantasiosa, más de cómic, menos dentro de la escolástica cinematográfica. Pero sigue siendo una película de Guy Ritchie con sus guiños que tanto nos ha fascinado a mucha gente. Por ejemplo, una cosa que él siempre me ha encantado de este director es su particular forma de narrar lo que no está en escena. O bien lo que ya ha pasado, o bien lo que va a pasar. Para los que hayan visto otras películas y no hayan visto esta, pues por ejemplo, como las peleas en Sherlock Holmes, ¿no? Cuando dice lo que va a hacer. Pues en esta película también lo utiliza varias veces. Por ejemplo, hay un momento que le cuenta a sus compinches lo que va a ocurrir si hacen determinada cosa, ¿no? Entonces, si hacemos esto, yo te diré esto, tú me contestarás lo otro, tal. Repito, no quiero hacer spoiler, porque entiendo que es una película que se acaba de estrenar en España y que habrá mucha gente que estará escuchando este podcast para saber si ir o no ir. Bueno, pues si te gusta ese estilo, aquí lo utiliza. Otro punto a favor para decidir si vas o no vas, si te gastas el dinero en el cine o no. Pues sí, merece la pena. Otro elemento que también ya ha utilizado y que lo vuelve a reutilizar en esta película es a Jude Law, que hace el papel de Vortiger. Este es el actor que hizo de Watson en las dos películas anteriores que había hecho Guy Ritchie sobre Sherlock Holmes, que lo hizo maravillosamente. Bueno, pues ahora ya todavía supera ese papel. Hace de malo, pero malo. Otro guiño también muy divertido es que, al igual que utilizó en Lock and Stock a Vinnie Jones, que en ese momento creo ya estaba a punto de jubilarse como futbolista en activo, en El Rey Arturo utiliza a David Beckham. Hace un papelito pequeño, pero también con muchísima fuerza, igual que el de Vinnie Jones en Lock and Stock, sin llegar a darle un especial protagonismo a ese personaje. Sí que le da mucha importancia. Es un personaje que aparece poco, pero con mucha fuerza, ¿no? Y ayuda a entender muchas de las cosas que han ocurrido o que van a ocurrir. La última escena de David Beckham es absolutamente extraordinaria. Y además también hace un papel parecido, o que tiene ciertas similitudes, pues al final no deja de ser ese matón a sueldo, igual que el personaje de Vinnie Jones en Lock and Stock. O sea, aquí también hace un personaje que, dentro del contexto, ojo, estamos hablando de 1000 y pico años antes, pero también tiene ciertas similitudes con ese personaje. Donde realmente aporta su principal grano de arena y su principal visión particular, Guy Ritchie, de esta leyenda es cuando le imprime su propia subjetividad. Hay dos elementos fundamentales en la personalidad de Guy Ritchie. Lo primero es que es inglés, igual que el Rey Arturo, y lo segundo es que es judío. Entonces tiene una visión, pues vamos a llamarle, bastante avanzada del concepto de la democracia y del concepto del parlamentarismo. Los ingleses siempre han tenido una gran admiración por su parlamento. La propia leyenda del Rey Arturo se basa en la constitución de la mesa redonda del Rey Arturo con sus caballeros, que daría pie luego a ese parlamento inglés que tanto admiran ellos y tanto admiramos muchos, ¿no? Pero además añade ese componente de ser judío. No hay más que ver, Israel es una democracia rodeada de teocracias. Y por otro lado, la situación actual en la cual la reina Isabel II tiene 91 años. Por mucho que quiera, no va a estar mucho tiempo reinando en Inglaterra. Si juntamos que la reina va a dejar de reinar de aquí a poco, por lo tanto tendrá que sustituirle otra persona en la jefatura del Estado. Además, le añadimos una persona como es Guy Ritchie, eminentemente británico, que además es judío. En esta película transmite una visión bastante subjetiva de ese mito inglés que es el Rey Arturo, que es el ideal del monarca. La importancia de la leyenda del Rey Arturo es que para un británico es el monarca ideal, ¿no? Muestra Guy Ritchie dos cosmovisiones bastante diferenciadas. Por un lado está Vortiger, que es una persona
sedienta de poder, que lo único que quiere es tener cada vez más y más poder y que el pueblo esté aterrorizado ante su poder frente a un rey Arturo que antes de ser rey ha estado de niño trabajando muchísimo, tenía distintos trabajos, repito que no quiero hacer spoilers, pero tenía distintos trabajos y iba continuamente ahorrando. Cada vez que conseguía dinero metía esas monedas en un cofre, al principio un cofre pequeño, cada vez eran cofres más grandes, hasta que al final tiene incluso varios cofres. En contraposición al político actual, que generalmente no han trabajado demasiado y no les ha importado nunca ahorrar. Por lo tanto, si desde niño no has tenido que ahorrar, cuando llegas al gobierno todavía menos, que estás manejando cantidades ingentes de dinero. De hecho, lo que suele ocurrir cuando una persona de repente consigue mucho dinero es que se arruina al cabo de poco tiempo, ¿no? Está en que 2/3 de gente que le ha tocado la lotería en menos de 7 años ya se ha vuelto a arruinar. Empieza a derrochar porque gasta dinero más de lo que necesita, porque no se preocupa de qué va a pasar mañana, sino que, bueno, como tengo dinero, pues puedo tirar de ese dinero y ya mañana Dios proveerá. Sin embargo, Rey Arturo no espera que Dios provea, sino que es una persona tremendamente ahorradora, tremendamente frugal, tremendamente trabajadora, que luego llega al poder. Pero no solo eso, sino que además Guy Ritchie hace otro guiño, que el Rey Arturo, cuando está con los magos, se ayuda de una serpiente. Esa serpiente, en Estados Unidos, los padres fundadores de la patria americana, simbolizaba la serpiente un poquito lo que decía antes, ¿no? Ese concepto del ahorro, del esfuerzo, del no derroche, del ideal de lo que debe ser un político que se preocupa más por el bien de la ciudadanía que por su propio interés. Una de las banderas que se utilizaron durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos era la bandera de Gadsden, que es una serpiente en posición de defensa, y una leyenda abajo que ponía "Don't tread on me", no me pisotees. Quieto, yo no te voy a atacar, tranquilo, no te preocupes, pero estoy en posición de defensa. Como me pises, voy a ir a por ti. Es un poquito también ese mensaje que hace el Rey Arturo. Chico, yo estoy tranquilamente en Londinium, paso del rey, paso de todos, yo sigo trabajando. Pero cuando me toca actuar, ¿qué hago? Pues tengo que actuar. Esa bandera, la bandera de Gadsden, entre otros, pues la utilizaba Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, que también es otro ejemplo a seguir, otro ejemplo de político, un político que no es solo político. Realmente Franklin era más un científico que le tocó circunstancialmente ser político. Benjamin Franklin era un estudioso, un erudito de la electricidad. Es el autor de un libro muy conocido llamado Experimentos y observaciones sobre electricidad, y es el padre de una serie de inventos que han cambiado la humanidad. Lo más famoso es el pararrayos. Pero bueno, también inventó el cuentakilómetros, también inventó las lentes bifocales. Un erudito metido a político. De hecho, su erudición le llevó a ser miembro de la Royal Society. Esto supongo que también a Guy Ritchie pues le tocará la fibra. Guy Ritchie es de Hatfield, que es una ciudad que está a menos de 30 kilómetros de Londres. Entonces, que la Royal Society, donde estuvo Darwin, donde ahora está Richard Dawkins, aceptase a Benjamin Franklin, puede ser, no lo tengo claro, pero puede ser que Guy Ritchie pues le haya tocado la fibra, ¿no?, para hacer este homenaje al político ideal, y uno de los políticos ideales, obviamente, es Benjamin Franklin. Porque Benjamin Franklin, al igual que el Rey Arturo, como debe ser cualquier político, no excluía a nadie, ¿no? De hecho, es muy significativo que en esa época fue miembro de la Comisión de Negociación con los nativos americanos antes de la Guerra de la Independencia, pero luego fue el presidente de la Sociedad para promover la abolición de la esclavitud, lo cual entronca también con lo que comentaba al principio, que hay mucha gente que critica que es un anacronismo que en la corte del rey de Inglaterra haya un chino y haya un negro. Bueno, lo es, sí, pero ¿acaso no era un anacronismo en la época de Franklin crear una sociedad para promover la abolición de la esclavitud? Lo era, él lo hizo y al final lo consiguieron. Por lo tanto, esta película, aparte de ser una gran película, es también un alegato político de lo que debe ser un monarca, máxime en un momento en el que Inglaterra se está enfrentando a una sucesión en el trono.